Gracias, Alejo. Y ya estamos con Santiago Mirazo, él es virólogo. Vamos a estar hablando de Omicron, de este aumento de casos de COVID en nuestro país, de qué hacer con la vacuna. Bueno, un montón de dudas que a todos nos surgen a partir de este fenómeno. Gracias por acompañarnos, ¿Qué Santiago. tal? Un placer acompañarlos. Bueno, el aumento exponencial de contagios de COVID era algo previsible, siguiendo un poco la tendencia internacional con la llegada de Omicron, ¿no? Sí, sí. Así como no lo era con Delta, no tuvimos ola de Delta, era un poco previsible porque el contexto era otro, la efectividad de las vacunas contra Delta era otra. Sí era esperable ante Omicron, era cuestión de tiempo. Y se da en un periodo de mayor movilidad, de mayor actividad, ingreso de turistas, sumado a el envejecimiento, entre comillas, de la inmunidad adquirida por vacunación, Claro. de los primeros grupos que se vacunaron ya por marzo o abril, que se empieza a envejecer, y por eso se hizo tanto hincapié en el booster de tercera dosis para restituir la inmunidad perdida con el tiempo ante la llegada de Omicron. Lo cierto es que Omicron llegó, está instalada, y bueno, la ola va a seguir creciendo. Hablemos de la característica de esta variante, porque bueno, se dice que no es tan grave como otras, que es más contagiosa. ¿Qué se ha sabido hasta el momento? Bueno, es una variante que tiene una particularidad muy grande, que es una constelación gigante de mutaciones. Es una variante que surge de la nada. Probablemente hay dos hipótesis para explicarla. Una es una evolución intrapaciente inmunodeprimido que no logra controlar la infección, que ese virus se replica y va adquiriendo mutaciones. La otra es un salto de especie de humano a animal y animal a humano. Son las dos hipótesis que hay. Pero lo cierto es que tiene un montón de mutaciones que le confieren una gran transmisibilidad. Paradójicamente, en su gran fortaleza está su mayor debilidad. ¿Por qué digo esto? Porque ese lote de mutaciones hacen que la replicación a nivel pulmonar, vías respiratorias bajas, sea más difícil para el virus. Por eso es un cuadro clínico más leve, más inespecífico, rara vez requiere hospitalización y muerte, particularmente en vacunados. Hay casos de Omicron grave en pacientes no vacunados, pero en pacientes vacunados es muy raro caso grave de Omicron. ¿Se contagian más rápidamente que otras variantes? Sí, se contagian más rápidamente, el periodo de incubación es más corto. A partir de ya 36, se han visto casos de infección de 36 horas de incubación. Y esa transmisibilidad enorme que lo hace uno de los patógenos más transmisibles hasta ahora descrito en toda la historia. Y en cuanto a la recuperación de Omicron, porque hay una actualización en lo que hacen a los protocolos en casos confirmados de COVID-19, ¿qué se sabe en cuanto a una vez que me enfermé con esta variante, en cuánto se recupera más o menos? Bueno, ahí depende de dos aspectos. Uno es el estatus vacinal, ¿sí? Cuántas vacunas tengo, tengo 2, 3 o ninguna, y depende de si presento sintomatología o no. Los pacientes con sintomatología florida, más fuerte, en general tardan más en recuperarse, y los vacunados, por el contrario, son los que se recuperan más rápido, son los que controlan mejor la infección, y si es asintomático, mejor. Por eso, el Ministerio de Salud Pública acaba de cambiar ese criterio, que es específico para vacunados con 3 dosis y asintomáticos, que pueden reducir el tiempo de cuarentena a 7 días. Eso está basado en dos razones. Por un lado, razones económicas. Estamos en un pico de actividad de muchos rubros y ese ausentismo laboral puede repercutir negativamente. Y la otra, que me quiero referir yo, que es la científica o virológica, está claro que durante el periodo de que transcurre la enfermedad, la contagiosidad del paciente es muy breve. Claro. Particularmente en vacunados y asintomáticos. Ya a partir del quinto o sexto día la carga viral se va drásticamente, se baja, y a partir del séptimo día es muy improbable que ese paciente vacunado con 3 dosis, y asintomático sea contagioso. O sea, ¿tú consideras que esta medida que se está tomando es segura? Sí. Sí. Para ese grupo específico de pacientes, sí. Después hay que ver, los que tienen 3 dosis son sintomáticos, ahí es más delicado, deberían cumplir, sí, esos 10 días que se explicita, más otros 62 horas sin síntomas, pero en el caso de asintomático con 3 dosis, la medida parece segura. Y con respecto, perdón, Paula, la Organización Mundial de la Salud sacó una comunicación que venía en contra de estas nuevas actualizaciones. ¿Por qué sucedió esa contradicción? En realidad la Organización Mundial de la Salud ha sido bastante, no digo que esté mal, pero ha sido bastante conservadora en muchos aspectos y han esperado obtener la mayor información posible antes de emitir recomendaciones. Lo han hecho con los tapabocas, lo han hecho con la vacunación en niños. Aún hoy
la Organización Mundial de Salud no recomienda la vacunación en niños, aún hoy no recomienda tercera dosis la OMS, porque quiere recopilar toda la información. Lo cierto es que toda esa información está, y como la OMS en realidad representa a organismos sanitarios de todo el mundo, hay diversas realidades que hacen muy difícil que la OMS pueda recomendar en forma homogénea a todo el mundo. Entonces, es muy difícil que la OMS pueda recomendar tercera dosis cuando toda África ni siquiera tiene una. Totalmente. ¿Sí? Entonces, es más conceptual que la falta de evidencia. Las evidencias están y de sobra. Recién comentaste algo, lo dijiste como al pasar, pero me gustaría detenerme. Tiene que ver con la efectividad de la vacuna que va descendiendo con el paso del tiempo. ¿Está comprobado en cuánto tiempo ya va perdiendo esa efectividad? ¿Cada cuánto deberíamos volver a vacunarnos? A partir del sexto mes, a ver, hay dos tipos de respuesta inmune, digamos. Una es la medida por anticuerpos, que es la que en general se mide, y la otra es inmunidad celular. La inmunidad por anticuerpos es claro que a partir del sexto mes empieza a decaer y a partir del octavo se va bastante más abajo del 50% de la respuesta original. ¿Está bien? Bien. En el caso de Delta, la reducción de la efectividad no era tanto. Pero en el caso de Omicron, todas las vacunas contra Omicron tienen aproximadamente un 40% de pique de efectividad, Claro. de entrada. A partir de sexto mes Ya baja. baja muchísimo más, prácticamente a cero. Lo que sí se mantenga probablemente, son cosas que todavía están en estudio, es la protección contra desarrollar enfermedad grave. Bien. Los anticuerpos lo que hace es proteger el contagio y proteger la transmisión. Entonces, si partimos de una vacuna que ya de pique tiene una efectividad de 37%, 40% contra Omicron, si apenas dada o a los 15 días, estamos empezando un pico muy abajo. Claro. Muy abajo. O sea, de repente la ciencia ya está trabajando en una vacuna que sea más efectiva para Omicron. Esa es una probabilidad que está sobre el tapete, Sí. ¿no? De hecho, las vacunas contra influenza son vacunas que se actualizan todos los años. En el caso de COVID, probablemente haya actualización anual de vacunas o vacunas que sean para varias variantes, vale la redundancia, simultáneamente. Eso es el futuro, es lo que se viene, claramente. Y probablemente tengamos que vacunarnos anualmente. Es muy probable. Es muy probable porque primero estamos con una variante dominante que es Omicron. Esta ola gigantesca que estamos viendo en el mundo, una ascendencia vertical prácticamente de casos, va a generar nuevas variantes. No sabemos para qué lado van a disparar, para decirlo coloquialmente, si van a ser más transmisibles, más virulentas, no lo sabemos. Y eso va a obligar a poner la lupa de vuelta cuando pase la ola y actualizar esas vacunas. Sí, de hecho, en Israel hace poquito dijeron que la cuarta dosis de la vacuna De Pfizer. quintuplicaba los anticuerpos, ¿no? Algo así. Exactamente. Sí. Bien, entonces es recomendable desde el punto de vista científico, por más de que obviamente hay asesores, ¿no?, que recomiendan, vos como científico ves que una cuarta dosis es viable, recomendable. La respuesta corta es que sí. El problema es definir cuándo. Claro. En vez de definir cuándo. O sea, uno cuando se da tercera dosis, que recién ahora el mundo la está aplicando, hay que evaluar cuánto dura ese. Digamos, la inmunidad empieza a bajar, uno se da el booster, la levanta, la restituye. Y hay que ver cuánto se mantiene eso. Eso hay que estudiarlo, hay que verlo con el tiempo, si es posible predecir. Entonces, seguramente sean 6 meses, 8, un año, no creo que sea más de eso. Cuando empiece a bajar un nuevo booster de cuarta dosis, lo restituye. Probablemente sea anual. Totalmente. Ahí uno piensa, por ejemplo, cuando hablamos también de la vacunación en niños, si es recomendable dar esta vacuna sabiendo que tal vez no sea la adecuada para el futuro con las mutaciones que pueda llegar a tener el virus. Bueno, pero lo que tenemos hoy es esto. Entonces, Hay que trabajar en esto. Hay que trabajar sobre lo que hay, porque tampoco no hay nada que asegure que una vacuna contra variante Omicron específicamente o multivariantes tenga igual efectividad. Muy probablemente sí, pero hoy tenemos que jugar, entre comillas, sobre seguro. Tenemos una vacuna que con 3 dosis protege muy bien contra Omicron, con 2 no, es como un blanco-negro prácticamente, si no hay grises. Claro. 2 dosis es 30 y poco %, y 3 dosis es casi un 80 y ¿Y pico qué pasa %. con la combinación? Porque acá en Uruguay la gran mayoría tenemos la Sinovac y después nos dimos el refuerzo con Pfizer. La mezcla de vacunas ha sido una estrategia utilizada ampliamente, sobre todo para estudios de investigación, para reforzar la respuesta inmune. De hecho, la vacuna rusa Sputnik, la primera dosis y la segunda son distintas, son distintos vectores, y dentro de vacunas vectoriales, es decir, AstraZeneca, Sputnik,
fue la que funcionó mejor, pero por lejos. Entonces, la combinación de vacunas es una estrategia segura y eficiente para restablecer la respuesta inmune. De hecho, con Coronavac, 3 dosis de Coronavac, por ejemplo, no se parece en nada la potenciación de respuesta inmune que 2 de Coronavac y 1 de Pfizer. Es mucho más grande esta última. Bien. ¿Cuándo se puede llegar a lograr? Bueno, la pregunta es, ¿se puede llegar a una inmunidad colectiva en algún momento? Porque constantemente aparecen nuevas variantes y picos de casos. ¿Es posible llegar a eso? Con vacunación y la que tenemos hoy, no, es imposible. ¿Por qué? Porque la inmunidad de rebaño depende de 2 factores. Uno, de la transmisibilidad del virus, o sea, qué porcentaje de población tenés que vacunar, depende de 2 factores. La transmisibilidad del virus, y cuanto más alta, más gente te va a vacunar. Ejemplo, sarampión, ¿sí? Claro. Por eso es obligatoria, porque tenés que llegar casi 100%. Y la efectividad de las vacunas. En el caso de Omicron, las dos variables se modificaron en forma inversamente proporcional. Aumentó la transmisibilidad y bajó la efectividad. Eso hace que tengas que vacunar el 100% de la gente. Es imposible. O sea, Entonces, vamos a vivir con la enfermedad. Esa es como una realidad a mediano plazo. sí, sí, eso sin duda. Esta variante Omicron lo que ofrece, justamente por esa dificultad, por suerte, que tiene en generar casos graves, es un atajo hacia la inmunidad de Claro. rebaño. Es un atajo hacia la endemicidad por infección natural, ¿sí? Bien. Porque genera muchísimos casos, pero leves. Entonces eso hace que podamos avanzar de forma lenta, ¿sí? Porque si bien muchos casos son leves o sintomáticos, habrá casos graves, entonces tiene que ser coordinada, tiene que ser monitoreada, y una transición lenta hacia esa endemicidad y rezando para que no aparezcan variantes Claro. de mayor virulencia. Ahora, el hecho de que esté instalada esta nueva variante Omicron no significa que la otra variante haya desaparecido. O sea, sigue estando tal vez con en menos cantidad, ¿no? Exactamente. Hoy tenemos cocirculación de las dos. Las dos. Son 2 variantes, son 2 pesos pesados, digamos. Cuando entró Delta a Uruguay, desplazó, bueno, Delta en Uruguay y en todo el mundo, barrió, entre comillas, con las variantes anteriores. Acá hay una pelea mucho más pareja entre Omicron y Delta. Le está costando un poco más a Omicron dominar. Por lo tanto, sigue circulando Delta, que genera casos graves, que genera hospitalizaciones y que genera muertes. Por lo tanto, la guardia no se debe bajar. ¿sí? Claro. No es nada inteligente pensar, me voy a exponer a una infección para salir de esto de una buena vez. De una larga lista de malas ideas es la peor. Claro. ¿sí? Pero sí tener en cuenta que los cuidados hay que mantenerlos. Esta variante Omicron, en cuanto a la Wuhan del 2020 o 2019, es la misma en cuanto a las medidas que se usan para combatirla. Tapabocas, espacios cerrados, distanciamiento físico y evitar aglomeraciones. Sí, y la vacunación fundamental. La también, vacunación como tercera dosis, que caballito hace la de batalla, diferencia. hace Y diferencia. de hecho, Paula, el Ministerio de Salud Pública, en su nueva guía, implícitamente establece que la pauta completa son 3 dosis. Totalmente. Ahora, cuando hablamos de la vacunación en niños, hay mucha incertidumbre, solamente a modo de adelanto, porque es un tema que vamos a tratar la semana que viene más a fondo, pero ¿es una vacuna que ya está aprobada, que está en fase 3 en algunos países? Sí, es una vacuna que incluso ya ha terminado fase 3. Ya ha tenido aprobación de emergencia Bien. para su uso en Estados Unidos. Es una vacuna, estamos hablando de Pfizer, que hasta Sí. ahora es la única que Sí, se ha la Pfizer aprobado. pediátrica. Pfizer pediátrica, que es un tercio de la dosis de vacuna de adulto, o sea, son 10 microgramos contra 30 el adulto. Y ahí, cuando hay dudas, lo mejor es consultar al pediatra. Casos adversos de vacunación, por vacunación de niños graves, no hay. No hay. Como sí ocurrió de repente con adolescentes, la Como miocarditis, sí, esta exactamente, famosa. en niños no se ha descrito. Es más, la vacuna de uso de aplicación obligatoria que tenemos en el calendario, los efectos adversos que generan, la frecuencia que tienen, es bastante más alta de lo que ha observado hasta ahora con Sí. Pfizer. No hay dudas desde el punto de vista de la seguridad y la efectividad de la vacunación en niños, pero como siempre, ante la duda, consultar con un No, pediatra. y la única, en realidad, atención que se debe tener es con las alergias, porque eso ha ocurrido. También con la Sinovac, mucha gente tuvo reacciones alérgicas aquí. Bueno, dentro de mi entorno cercano, yo conozco varios casos, entonces sé que hay un tema de alergias que hay de repente que tener como cierto cuidado, ¿no? Sí, digamos, todas las vacunas tienen un riesgo de alergia, de shock anafiláctico,
La vacuna contra influenza, por ejemplo, los alérgicos a las proteínas de huevo no se la pueden dar. Por ejemplo, en el caso de los alérgicos al PEG, que es un compuesto que está en la vacuna de Pfizer, tampoco. Pero es algo común a todas las vacunas. Pero en el caso de los niños que son de repente de tener más alergias que los adultos, ¿hay que tener más cuidado? Ahí habría que hablar con un pediatra, Hay que hablar con sacarse la duda pediatras. con el pediatra. Los pediatras en nuestro país están muy bien informados y seguramente sacarán todas las dudas. A nivel internacional lo que hay es eventos de seguridad. En niños no hay descritos graves, Bien. no los hay, y la efectividad es muy buena. Respecto a niños menores de 5 años, ahí sí, los datos que están surgiendo a partir de ahora es que la vacuna no es muy efectiva. O sea que esa franja etaria de chiquilines, por ahora van a quedar afuera, porque la efectividad de la vacuna obviamente Sí. no amerita la vacuna. Tampoco contraproducente. Me acordaba del caso, ¿se acuerdan? Hace poco lo informamos Sí, del bebé que que fue vacunado inoculado sin accidentalmente con una dosis de adulto de Pfizer y bueno, se encuentra en un excelente estado de salud. Sí, por fue dado de suerte. alta incluso. Sí. Sí. Ante la masificación de casos positivos, ¿hay alguna posibilidad de que se genere una nueva variante acá en Uruguay? Por ejemplo, porque hoy tenemos récord de casos, por ejemplo. Esa circulación del virus con las 3 dosis y la inmunidad, ¿puede generar alguna variante o eso está descartado? No, sí, es Puede absolutamente probable, de hecho. Absolutamente probable. Esta escalada de casos que estamos viendo vertical va a tener sus consecuencias. Por eso es importante también, cuando uno empieza a ver esa curva de casos, decir, bueno, vayamos hacia la endemia, dejemos que Sí, se, que sea endémico y se listo. contagie. Claro. No, eso tiene un riesgo, un costo que vamos a terminar pagando y el surgimiento de nuevas variantes. La historia es el mejor profeta. Hemos visto variantes en Sudáfrica, Reino Unido, Brasil, país e India, países donde han tenido una explosión gigante de casos, han tenido como precio a pagar Claro. una variante. No, totalmente. Además el sistema de salud colapsa, o sea, va también un poco por ahí. Ahora, cuando hablamos de los diferentes tipos de variantes, ¿Omicron tiene características diferentes en cuanto a la sintomatología? Sí, es una variante que hasta ahora lo que hay reportado es más inespecífica, o sea, no tanto respiratoria baja, sino que es más nasal, más tipo rinitis, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar, o sea que uno podría confundir, Una gripe común. o incluso hasta menos. Un Hasta resfrío. Un Hasta rinovirus, un resfrío, dice, bueno, estoy resfriado, no es COVID, no, sí, puede serlo. Con Omicron perfectamente puede serlo, entonces ahí la recomendación es consultar. Bien. Ahí la recomendación es consultar, cuando uno tiene síntomas, consultar. Bien. Bien. Yo tengo una cortita nomás para aclarar, porque hablamos de la flurona el otro día y me parece que teniendo un especialista me parece está bueno comentarlo. ¿Qué es? ¿Qué gravedad tiene? Explicar un poco eso. Bueno, la flurona yo lo hablaba hoy más temprano, es como esas viejas comedias de la abuela que actualmente se le pone un nombre más florido, más Claro. llamativo. Es lo mismo de siempre. O sea, hemos tenido coinfecciones de virus respiratorios toda la vida. De hecho, en el 2020 salieron varios reportes de coinfección de SARS-CoV-2 con virus y aproximadamente un 15% de los casos de SARS-CoV-2 tenían otro virus colado. Sí, no tiene ninguna implicancia en la severidad del caso. Y mismo con bacterias, muchas personas internadas en CTI por virus respiratorios. En general se le da un tratamiento antibiótico preventivo porque la coinfección con bacterias viene atrás seguro. En caso de virus es muy común, es muy frecuente. Una vez se le cuesta entender de dónde salen estos términos, cuál es el fin realmente de estas noticias. Claro. Pero lo cierto es que son basura. Perfecto. Santiago, muchísimas gracias por estos minutos en el living. Ha sido muy claro, así que te vamos a tener ahí como de referente cuando... Me imagino Sí, que claro. vamos a tener que llamarte lamentablemente de nuevo porque esto Va a ser un placer. va a continuar. Muchas Va a ser un gracias. placer.